Muchísimas bendiciones. Te saluda el apóstol Jorge Ventura, pastor de la Iglesia Apostólica de Restauración, aquí desde San Miguel, Lima, Perú. Un abrazo aquí para cada una de las familias de las casas de restauración, también para los ministros y líderes del Ministerio Apostólico Restauración y amigos del ministerio. Gozosos y llenos de alegría, una gran alegría, porque ayer sábado estuvimos en un tiempo de ayuno y participando juntamente, convocando a ministros y líderes a fin de humillarnos delante de Dios, a fin de que Él pueda sanar nuestra tierra aquí en Perú. Esto fue una movilización mundial en los 5 continentes y realmente estamos en confianza de que nuestro Señor Jesucristo va a hacer algo. Creemos que desde el día de ayer, sábado 1 de agosto, se marca un antes y un después, porque esta humillación se hizo en el altar. Aleluya por ello. Hoy vamos a estar domingo compartiendo con ustedes una parte más de la serie Levanta un altar a Jesucristo. Y vimos en la domingo antepasado, porque el domingo pasado tuvimos cena del Señor, estuvimos viendo el porqué de la necesidad de que en el altar haya fuego. Sabemos, como dice la Escritura, y mencionamos Lucas 3:16, que dice a la letra: entonces Juan contestó, diciéndoles: he aquí, yo los bautizo en agua, es decir, para arrepentimiento, pero después de mí viene aquel que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará, es decir, el Señor Jesús, en el Espíritu Santo, es decir, con poder y fuego. Fuego habla de presencia. Y es así como hemos entendido, sabiendo que por Primera de Corintios, quiero darles específicamente Primera de Corintios 6:19, sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En todo templo debe haber un altar, y en nosotros se debe levantar un altar. Nosotros somos un altares de adoración, pero ese altar no es suficiente que haya el poder del Espíritu Santo, no es suficiente que en nosotros esté el Espíritu Santo con poder, que nos llene cada día de su poder, sino que es necesario que en el altar que está en nosotros haya fuego, es decir, la presencia del Señor Jesucristo se manifieste. Es así entonces que se completaría esta manifestación poderosa, como dice en Romanos, la creación está en expectativa para la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación está en corrupción y está esperando esta manifestación porque quiere compartir esa gloria de los hijos de Dios. Entonces, hemos entendido de que el altar tiene que tener fuego, presencia de Dios, ¿no? Y eso fue lo que tratamos, pues, si bien es cierto, en la
domingo antepasado nos reunimos vía la sala del Facebook. En esta ocasión estamos queriendo compartir también este video no solamente con los de las casas de familia de la Iglesia Apostólica de Restauración, sino también con amigos del ministerio, ¿no? Porque aproximadamente los videos, cuando los publicamos en la página del Facebook de la iglesia, son más de 100 reproducciones y en la semana va creciendo. Es decir, estamos bendiciendo a familias, ministros, líderes con este tema de levantar un altar a Jesucristo. Hoy más que nunca, en medio de estas circunstancias en que hoy atraviesa no solamente la nación del Perú, sino también todas las naciones del mundo, esta pandemia, este COVID-19, ¿no? Y sabemos nosotros, y eso es lo que no es el tema, pero quiero que usted sepa, es lo que venimos compartiendo ya desde el 7 de junio. Hemos compartido recientemente un video, ¿no? Vamos a estar compartiendo otro, donde ahí ampliamente damos los detalles del porqué de este COVID-19, pero quiero resumirle en 3 aspectos. Sabemos que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Él es justo y la ira de Dios está sobre la tierra, y ese fue el motivo de ayer en esta operación Gedeón Internacional, en que nos humillamos delante de Él en el altar, en poder del Espíritu Santo, con fuego, ¿no? Con la presencia del Señor Jesucristo en el altar, a fin de que perdone a la iglesia, que perdone los pecados de la iglesia, porque no ha confundido la unidad de la fe, respetándose entre ellos en cómo han entendido la fe, algunos celosos en el vestir, otros no aceptan los 5 ministerios, otros celo en la danza, otros porque hay actos proféticos con vino, con sal. ¿Por qué se hace eso? Entonces hemos pedido perdón por la iglesia, también por los gobernantes de nuestra nación del Perú, tanto los pasados como los presentes, porque en toda la época republicana los presidentes, las autoridades que están en la nación del Perú, con una apariencia de un intelecto, lo único que han producido es corrupción. Y hoy es lo que estamos viendo. Y también hemos orado para que nuestro Señor Jesucristo perdone a las familias, porque ha crecido tanto la disfuncionalidad, porque a pesar de que pronuncian el nombre de Dios, se acercan a Dios, creen en Dios, pero lo toman impertinente en su estilo de vida. Ahí Dios no lo permite que intervenga, y es la causa de esta disfuncionalidad, de esta crisis familiar que hoy hay en nuestra nación y en el mundo. Estas 3 cosas, estas 3 motivaciones se dan en todo el mundo, en diferentes niveles, y por eso que te animo a que veas esos videos. Volviendo a nuestro tema, tenemos que tener claro que nosotros, siendo un altar, estando nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo, hay poder, nos llena el Espíritu Santo como hijos de Dios, pero en nosotros tiene que haber un altar, porque en todo templo hay un altar, pero ese altar tiene que tener fuego, presencia del Espíritu Santo. No es casualidad que en Apocalipsis 3 hay un tipo de iglesia donde, quiero tocar algo, donde el Señor Jesucristo toca la puerta
Y él dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno escuchara mi voz, dice, si alguno, no está diciendo si todos escuchan, algunos, es un trato personal de aquel que escucha la voz del Señor Jesucristo, porque Él está llamando. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo fuera de la iglesia? ¿Quién lo sacó de ser cabeza de la iglesia? El hombre. Transgredió la fe. Y Él está llamando en estos días a su remanente. Está llamando a ese remanente que estando allí, ¿no?, en este tipo de iglesia, en este tipo de movilización, póngale usted el nombre que usted pueda conocer, pero ahí están. Y el Señor Jesucristo está llamando a aquel que escucha mi voz. Es un trato personal. Y aquel que escucha dice, venga, y Él va a estar con nosotros, va a cenar con nosotros, nos va a dar revelaciones, nos va a dar alimento necesario para que su presencia esté en nosotros. Presencia habla del Señor Jesucristo. Eso es el fuego. Ese es el fuego que el altar necesita. Un altar necesita. Cuando revisamos nosotros desde el Antiguo Testamento, siempre el altar tenía fuego, no se debería apagar. Y dice que le ponían leña, porque debería mantenerse el fuego en el altar. Y la leña habla de obediencia. Cada vez que nosotros obedecemos, cada vez porque nosotros aceptamos el mover del Espíritu Santo, viene a nosotros la presencia. Pero cuando se rechaza la obediencia, cuando se levantan apóstoles, cuando se levantan profetas, dice la Escritura, dice los evangelios, que iglesia, edifícate bajo el fundamento de los apóstoles y de los profetas, donde la piedra angular es Jesucristo. Él es quien respalda estos ministerios. Son ministerios de revelación, son los que están trayendo en estos días la frescura, las pautas, el camino por donde debe andar la iglesia, pero muchos lo rechazaron. Por eso es necesario el fuego de el Señor Jesucristo. Eso habla de su presencia. Y el día de ayer que intercedimos en esta operación Gedeón, también hemos entendido algo ya desde semanas anteriores. Toda intercesión necesita, y este es el tema de ahora, el fuego del altar. ¿Por qué? Números, capítulo 16, en 3 versículos del 46 al 48, no le voy a leer, sino le voy a dar un resumen. Ahí Aarón recibe una indicación de parte de Moisés, porque Dios estaba enojado con su pueblo. Estaba enojado con su pueblo. Y le indicó que tomara un incensario. El incensario es tipo del intercesor. Y le dijo, llénalo con incienso. El incienso es el tipo de las oraciones de los santos, como vamos a ver en unos versículos más adelante. Y le dijo, echa fuego del altar. Echa fuego del altar, es decir, el intercesor. Sus oraciones, su intercesión, debe tener fuego del altar. Y dice que Aarón se puso en medio de los vivos y de los muertos y comenzó a hacer expiación, es decir, a pedirle perdón al Dios Todopoderoso por los pecados de su pueblo, que es lo que hicimos ayer. Por eso creemos en el fuego del altar, necesaria en la intercesión, que la envuelva. Y dice en estos pasajes que te he mencionado que la plaga cesó, ¿no? En el versículo 48 dice, se colocó entre vivos y muertos, ¿quién? Aarón, y la plaga se detuvo, cesó. Esto lo vemos en Apocalipsis, en el capítulo 8.
en versículos de 3 al 5. También te lo voy a resumir. Allí, el incensario, dice, un ángel, tipo de un sacerdote, tipo de un apóstol, de un profeta, porque eso es lo que significa ahí el ángel. Puede ser un apóstol, un profeta, pero estos son sacerdotes. Aleluya por ello, ¿no? Son intercesores proféticos. Dice que tomó el incensario, o sea, toma gente intercesora. Y dice que también le echó incienso al incensario. Es decir, las oraciones de los santos. Es lo que hemos hecho el día de ayer, es el modelo. Como sacerdote convocando a intercesores, incensarios. Y ahí ayer hemos estado en las 9 de la mañana, nos reunimos vía la sala del Facebook, intercediendo, proclamando, pidiendo perdón, ¿no? Por la iglesia, por los gobernantes y por las familias de esta nación, del Perú. Decretando también nuevas cosas buenas para este territorio nacional del Perú. Y dice en este pasaje de Apocalipsis 8, de 3 al 5, que este ángel, tipo de un apóstol, de un profeta, de un sacerdote de altar, de un intercesor profético, ¿no? Dice que del altar de oro. ¿Qué es el altar de oro? Es el mismo Señor Jesucristo, es su presencia. Dice que tomó fuego de ese altar. Tomó fuego de ese altar de oro y lo puso sobre el incensario, sobre los tipo de los intercesores. Ahí había incienso, tipo de las oraciones de los santos. Entonces dice que al poner ese fuego ahí en el incensario con el incienso, dice, te voy a leer, enseguida el ángel, versículo 5, tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra, y se produjeron lo que tenía que producirse. Toda intercesión que tú realizas, toda oración que tú realizas, debe no solamente tener el poder del Espíritu Santo en ti, sino debe haber fuego en el altar. En ese altar que se levanta, todos somos altares, porque somos templo del Espíritu Santo. Es más, aquí debo tenerlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, y también ustedes, cual piedras vivas, sean edificados y sean templos espirituales y sacerdotes santos para ofrecer sacrificios espirituales aceptos ante Dios por medio de Jesucristo, por medio del fuego. Aleluya, Él es el fuego. Jesucristo es fuego, es la presencia que necesitamos. Está llamando. Entonces, si anhelamos que nuestras oraciones, que nuestras intercesiones, sea que la hagamos enfrente, o sea que lo hagamos a la distancia. He tenido experiencias en estos días de aislamiento obligatorio en las primeras semanas, meses de marzo o mayo o abril. He hecho 3 oraciones, 2 oraciones a la distancia y 1 oración cerca, y ha habido sanidad textual. Textual. 2 personas sanadas por el COVID. Aleluya. Se detuvo. Y 1 persona con un resfrío. Hermano amado, cuando tu oración o tu intercesión es envuelta por la presencia, por el fuego del Señor Jesucristo, Él es el altar de oro. Entonces, esa oración, esa intercesión va a producir
el fin para el cual se ha hecho y movilizado una oración o una intercesión. Por eso es mi llamado. El altar, y aquí voy frente a algo tradicional. El altar dice Primera de Pedro, ¿no? Vamos a ver acá Primera de Pedro. Aleluya. ¿Dónde se me fue Pedrito? Primera de Pedro 2:5. Dice que somos templos espirituales y sacerdotes santos. Al altar no podemos llamar como tradicionalmente, y aquí voy un poco a romper esa tradición. No podemos llamar al altar al pecador. No podemos llamar a decirle ven al altar, porque él todavía no es un altar. Todavía necesita un proceso. El altar solamente es para los sacerdotes, y un sacerdote santo es un proceso. Es cierto que hemos sido constituidos reyes y sacerdotes, pero es un proceso. Hay un proceso para llegar a ser rey, para llegar a ser sacerdote del altar. Todo sacerdote necesita una preparación, entender la palabra, ser lleno del Espíritu Santo, necesita el fuego en su altar, en su vida, a fin de que, como dice aquí el apóstol Pedro, pueda ofrecer sacrificios espirituales. Solo un hijo de Dios, sacerdote, que tiene el poder del Espíritu Santo por ser templo de Él y por tener un altar en su cuerpo, donde está la presencia del Señor Jesucristo, puede ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué es un sacrificio espiritual? Una oración, una intercesión, un decreto, una humillación, como hemos hecho ayer, un arrepentimiento. Necesitamos mucho arrepentimiento, pero para un verdadero arrepentimiento necesitamos humildad. Escribí un libro de humildad, le mencionaba ayer a mi familia, cuando conversábamos sobre la humillación que íbamos a tener el día de ayer sábado, en este tiempo de ayuno de Operación Gedeón Internacional, en los 5 continentes. La humildad, justo este libro se llama La humildad, un poder conquistador. Le animo a que lo adquiera. Lo he ofrendado a algunos. Sé que ese libro no es el todo de la humildad, pero le da a usted pautas, ideas. Sé que otros escribirán sobre este tema, porque no soy de los que creen que ya escribí, ya no hay más. Las revelaciones, el Señor es como un rompecabezas. A uno le da un poco, a otro poco, y así se va armando una revelación. Aleluya. Por eso, ¿cuántas veces se ha orado? Yo también, y a veces no encontraba respuesta. Pero hoy, cuando oramos conforme a la voluntad del Señor, y cuando hay poder del Espíritu Santo, cuando hay fuego en el altar, la presencia del Señor Jesucristo, entonces esa oración, esa intercesión es eficaz. No siempre todo lo que oramos y todo lo que pedimos, Él nos lo va a dar. Todo tiene su tiempo. No podemos adelantarnos ni tampoco podemos retrasarnos. Siempre debemos estar con los ojos espirituales bien abiertos y con los oídos espirituales bien abiertos. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Realmente anhelo que usted sea cada día edificado y sepa que en estos días los apóstoles, los profetas están
estamos trayendo edificación a la iglesia. Y escuchaba también ya como algunos aquí en Perú, por ahí un hermano solicitando por qué no abren las iglesias, como una voz de protesta del por qué. Y yo decía, pero a mí la Biblia me enseña que debemos someternos a los gobernantes. Si el actual presidente de la República está recibiendo una indicación de que no es el momento, ¿no? Y hay que evitar posibles concentraciones de personas. Es cierto, somos hijos de Dios. Él nos va a librar de las plagas, pero también debemos ser prudentes. No debemos poner a prueba a Dios. Me voy ahí, no me va a pasar nada, pero hay una legislación que me dice, ¿por qué estás allí si está prohibido? Aleluya. Esperemos con paciencia, porque este aislamiento tiene un motivo. Dios, escucha bien, Dios se quiere glorificar. Dios se quiere glorificar en las familias. Él está tratando con familias. Me consta por cómo Dios se viene tratando aquí en mi familia. Más adelante voy a compartirle a mi hijo mayor, mi primogénito. Él es un profesional, pero mire usted, en este tiempo, increíblemente, tiene algunas enseñanzas. Estuvo alejado un tiempo, pero en esta COVID-19, en este proceso de aislamiento, el Señor trató con él. Nos sentimos visitados por el Espíritu Santo, por la presencia, por el fuego del Señor Jesucristo. Y de ello lo honramos a Él le damos toda la gloria. Él va a estar enseñando algo. Yo le voy a invitar a que comparta algunos temas que me ha compartido y la verdad son sorprendentes. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y gócense de esto que han recibido. Vuélvalo usted a escuchar, porque hay un remanente que Dios está llamando. El Señor Jesucristo está tocando a tu puerta. Aleluya. Muchísimas bendiciones. Es mi oración que usted entienda, que tenga sabiduría para vivir y que el Espíritu Santo despierte en usted anhelo por la palabra revelada, por lo profético, por lo apostólico, porque así usted se edifica, crece verdaderamente. En el nombre de Jesucristo los bendigo. Aleluya.